Buenas noches, David, de nuevo. Buenas noches, ya con menos frío que antes. ¿Dónde estás ahora? Me he venido un poco a ver a Trump hablar porque se ha retrasado. Iba a estar hace un par de horas en la Casa Blanca, pero va con 2 horas de retraso. Y de verdad, Antonio, que 2 horas más a 14 grados bajo cero de sensación térmica, los periodistas no aguantábamos. ¿Ya dónde estás? Ahora estoy en mi casa, pero luego tengo que volver a la Casa Blanca, así que me he tomado un pequeño respiro para atenderos, porque además las comunicaciones por los barridos del servicio secreto se hacen muy complicadas en la Casa Blanca en este momento. La seguridad es máxima. Claro. Cuéntanos entonces, ¿cómo ha sido el discurso? ¿Qué declaración de intenciones y decisiones que va a tomar ya inmediatamente Trump a partir de ya? Porque su mandato comienza esta misma noche y son 4 años por delante. En este momento Trump se dispone a entrar a un meeting que tiene con sus partidarios, que son unas 20.000 personas que obviamente no han podido estar a la intemperie esperándole, porque imagínate todo el día estas personas, muchas de ellas mayores, esperando en la explanada enfrente del Capitolio. Entonces lo que estamos viendo es su entrada a firmar esos primeros decretos. Antonio va a firmar ahí, delante de sus partidarios, algo muy simbólico, que es un indulto total a los imputados y condenados por el saqueo del Capitolio. Él afirma que son rehenes políticos, que son víctimas de una causa de corte político contra él, y se dispone a indultarles, ¿no? Entonces, con este meeting, que también es llamativo que tenga un meeting después de jurar el cargo y cuando en principio no puede volver a presentarse, ¿no? Él ha querido cargarlo de simbolismo. Ahora estamos viendo a un nutrido grupo de policías del condado de Butler, que es el condado en el que él salvó la vida por la mínima en un atentado, ¿no? Y ahí va por delante el uniforme de aquel bombero que murió, pero ha invitado a todos los servicios de emergencia de ese condado en el que él casi pierde la vida. ¿Dónde está celebrándose este evento? ¿En qué lugar concretamente? Es un estadio que se llama el Capital One Arena. Normalmente es un estadio de hockey cubierto, y es el único cubierto que puede albergar esas dimensiones, 20.000 personas. Estaban invitadas 220.000. Te puedo decir, porque me he paseado por allí antes, al salir de la Casa Blanca, antes de conectarme con vosotros para ver un poco cómo estaba el ambiente, y han quedado decenas de miles de personas en la calle que no han podido entrar. Y esto ha provocado bastante enfado en muchos partidarios de Trump que habían venido hasta Washington a verle y no han podido verle ni siquiera entrar ahí, porque de 220.000 a 20.000, lógicamente mucha gente se ha quedado fuera. Y este estadio normalmente se utiliza para conciertos. Ahí canta Luis Miguel, ha cantado todo tipo de estrellas, y sí, son 20.000 personas. Después de esto, ¿cuál es el siguiente paso que se va a dar en este día de investidura y jura? Que debería estar dando ese paso en este momento, vamos a estar en la Casa Blanca esperando que llegue. Ahí se va a abrir la puerta del ala oeste, que se ha abierto. Nos han presentado algunos de su nuevo equipo de prensa, pero todavía no está formado del todo el equipo. El marine se pone a la puerta del despacho Oval, como suele suceder cuando está el presidente, y va a firmar allí el resto de decretos. Y esos otros decretos, si ahora solo firma, como parece que va a hacer, el de los indultos a los arrestados y condenados por el saqueo del Capitolio, el siguiente decreto en el despacho Oval va a tener que ver con la declaración de la emergencia nacional por lo que él llama la invasión migratoria, y también esas autorizaciones para redadas, darle más poder a los agentes para que detengan a inmigrantes indocumentados y poder ejecutar la deportación de lo que él quiere hacer es deportar a 11 millones de personas, que es mucho. O sea, yo creo que es imposible, ¿no? Pero bueno, el tiempo lo dirá, y si este plan suyo puede llegar a funcionar. Va a comenzar con redadas en ciudades como Chicago, Nueva York o Houston. Sí, no, luego el plan de emergencia nacional lo que sugiere, o lo que él ha manifestado en ese discurso, es llevar al ejército incluso a la frontera sur, o sea, a México, ¿no?, para impedir la entrada de inmigrantes, ¿no? Esto es controvertido, porque tú, en Estados Unidos, para prevenir la insurrección que hubo de verdad con la Confederación del Sur en la Guerra Civil, está prohibido el despliegue de tropas dentro de las fronteras de Estados Unidos. Solo las pueden desplegar los gobernadores en casos de emergencia mayor, como huracanes, terremotos, lo que sea, ¿no? Solo puedes
movilizar a esas tropas cuando hay una insurrección o cuando para ahogarla o cuando declaras un estado de emergencia. Entonces, por eso él declara el estado de emergencia en la frontera, para movilizar a las tropas. Pero ahí, Antonio, hay una parte muy importante y que explica mucho. Tú, para deportar a alguien tienes que tener un sitio al que deportarlo. Por lo tanto, tienes que contar con la colaboración de México para tomar a mucha de esta gente o de sus países de procedencia. ¿Y cuál es, aparte de México y Centroamérica, el principal país de procedencia de los exiliados que están hoy llegando a Estados Unidos? Venezuela. Entonces eso explica la cautela máxima con la que Trump se ha estado manejando con respecto a Venezuela desde la victoria de Edmundo González Urrutia en las pasadas elecciones. No ha afrontado demasiado al dictador de momento. Claro. Otro de los decretos, David, que él ha anunciado, que va a firmar ya de manera inmediata, es el de acabar con el ideal verde, que él dice, ¿no?, y cambiarlo por el de la perforación y perforación. Va a dar luz verde a la explotación de los combustibles fósiles, gas y petróleo, que se perforen, se hagan pozos allí donde haga falta, ¿verdad? Y acabar con esas políticas verdes del gobierno demócrata de Biden y del impulso, por ejemplo, del coche híbrido, del coche eléctrico, todo lo contrario. Es llamativo porque su principal asesor es el máximo directivo de Tesla, sí, que es la gran empresa de coches eléctricos. Pero ni siquiera Musk apoya los mandatos. Es que tenemos un mandato en Estados Unidos que en 2035 el 50% de los coches deben ser eléctricos, cosa que nadie sabía cómo. No conozco a ningún pueblo más adicto al coche y a la gasolina que el estadounidense. Eso es un hecho. Aquí la gasolina es muy barata y se mueven en coche hasta la esquina, ¿no? Entonces son muy dependientes de ese tipo de transporte, y esto de sustituirlos todos por coches eléctricos ha generado bastantes dudas. Y luego Biden ha protegido muchos terrenos en el Ártico y en otros sitios para protegerlos de las perforaciones petroleras y también de gas, lo que se llama fracking, ¿no? Y eso ya está, y él ya lo ha anunciado y ya se está empezando a conceder permisos. También en su equipo se explica que el hecho de volver a un poco a la autonomía e independencia energética hará que Estados Unidos sea menos dependiente de países y de suministros, pues como Venezuela para Chevron y demás. Y también le gustaría, por último, poder convertir a Estados Unidos en suministrador de gas licuado natural y otro tipo de combustibles a Europa para que ésta dependa menos de Rusia. Bueno, pues David, te vamos a dejar. Bueno, él también ha prometido que va a cambiar el nombre de Golfo de México por el Golfo de América, además en español, ¿verdad? Y que, bueno, pues... él puede llamarle como quiera. Va a seguir, ¿no?, luchando por conseguir anexionarse con Groenlandia, ¿no? Sí, Groenlandia, lo ha dicho todo. También ha dicho que quiere el canal de Panamá. Y llevar la bandera de Estados Unidos a Marte. Sí, lo quiere todo. Quiere llegar a Marte, anexionarse el canal de Panamá, Groenlandia, sí, Canadá y todo. Él puede nombrar, el gobierno federal de Estados Unidos puede decidir que, no sé, que le cambia el nombre a todo, pero también depende de cómo quieran llamarle los demás, ¿no? México ya ha dicho que si sigue así acabará llamando al continente la América Mexicana, ¿no? Entonces yo creo que eso empieza una polémica bastante vacía de sentido, ¿no? Yo creo que él sabe lo que hace, porque cuanto más hablemos de esto, menos se habla de una de sus promesas que ya ha dicho que no va a cumplir, que es bajar los precios de la cesta de la compra. Anda. Claro, efectivamente. Bueno, pues lo dejamos ahí, David, te dejamos también a ti. Abrígate cuando tengas que salir de nuevo hacia la Casa Blanca. Sí, me voy ahora a la Casa Blanca. Y ya nos contarás cómo transcurre lo que queda de día, en esa toma de posesión. Por cierto, Biden, vamos a recordarlo, aquí se trata de indultar, unos a los suyos, el otro a los otros. Biden también ha indultado a su familia de manera preventiva, por si acaso algún día son condenados. Cuñados, hermanos, hermanas, etcétera, etcétera. Tremendo. A cuñados y todo. Desde luego, las cenas de Navidad en la casa de Biden le tienen que traer muchos regalos, claro, porque ha indultado, no sé, le ha indultado solo indultar a las mascotas de la familia, además de forma preventiva y por cualquier delito que pueda hallarse o no. 3 hermanos, sus parejas y todo tipo de asesores y amistades suyas. Eso significa, David, que si un cuñado o una hermana o un hermano atracan un banco, ya están disculpados y perdonados, ¿verdad? Sí, si lo han atracado antes o si hacen algo hasta esta medianoche, sí. Y eso es llamativo, ¿no? Porque la verdad que la marcha de Biden ha sido bastante triste, ¿no? Porque un presidente que llegó prometiendo hace exactamente 4 años la unidad nacional, voy a unir a la nación, la deja más dividida que nunca. Lo que iba a ser una transformación de Estados Unidos ha acabado siendo una anomalía entre 2 Trumps, Trump 1 y Trump 2, y se va además
no con un gesto hacia la nación, sino hacia su familia. Muchos hemos descubierto, yo ya lo sabía, muchos han descubierto que Biden tenía 3 hermanos porque los ha indultado hoy a los 3, y los 3 trabajaban para él en la Casa Blanca, cosa también llamativa en estas alturas, ¿no? Y nos quejamos de Sánchez, ¿eh? Vaya, vaya. La familia que trabaja unida permanece muy unida, está claro. David Alandete, gracias, buenas noches. Y te dejamos ahí en Washington, pendiente del transcurso de este día histórico para Estados Unidos y especialmente para Trump en su vuelta a la Casa Blanca. Enseguida vamos a saludar a Florentino Portero para que nos diga desde el punto de vista geopolítico cómo cambia o puede cambiar el mundo con la llegada de Trump nuevamente a la Casa Blanca. Florentino, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer. ¿En qué crees que puede cambiar el mundo a partir de este segundo mandato de Trump al frente de la Casa Blanca? ¿Qué culturas y qué políticas crees tú que van a sufrir más la presencia de Trump en Estados Unidos, al frente de Estados Unidos? Bueno, el Trump de hoy, el recién elegido presidente de Estados Unidos, es un Trump distinto al que conocimos en la etapa anterior. La etapa anterior llegaba más inseguro, más dispuesto a colaborar con la administración y en general con las bases históricas del Partido Republicano. Eso ya quedó atrás. Ahora es un Trump mucho más decidido, que conoce mucho mejor el funcionamiento del Capitolio, que sabe que solo tiene 4 años por delante y que por lo tanto la revolución que quiere hacer, y él habla de revolución, la tiene que hacer deprisa y la tiene que hacer con claridad. En el plano concreto de la política internacional ha dejado muy claro que él está allí para defender los intereses de Estados Unidos y solo eso. Es decir, que todo el legado diplomático que procede del final de la Segunda Guerra Mundial, eso que genéricamente se dio en llamar el orden liberal internacional, todo eso está ya en el baúl de la historia. No es algo ante lo cual se sienta ni mucho menos comprometido. Por lo tanto, la relación con la Unión Europea, mejor dicho, con Europa, tanto en el plano económico como en el plano de la seguridad internacional, va a ser revisado en profundidad. De hecho, la idea de que Europa tiene un vínculo especial en el orden económico ya fue quedando atrás en su primer mandato y a continuación Biden siguió y profundizó. Es decir, que no hemos tenido precisamente una relación económica muy cómoda con Estados Unidos y eso va a empeorar. Y en segundo lugar, la idea de que Estados Unidos va a seguir convirtiéndose en un escudo de seguridad para los europeos, eso definitivamente ha quedado atrás. Él mismo lo ha dicho, todo aquel que no cumple los acuerdos de la Alianza Atlántica sencillamente queda fuera de ese paraguas de seguridad, y son muchos los estados, sobre todo España, que no cumplen ni mucho menos con sus obligaciones. Pero por lo demás, sencillamente para Estados Unidos hoy, y especialmente para el presidente Trump, Europa no es el escenario internacional por excelencia, ni siquiera uno de segundo nivel. Rusia para Estados Unidos no es un problema, es un problema para los rusos y en menor medida para los europeos, para los norteamericanos, ¿no? Estados Unidos se va a centrar en el espacio del Pacífico y del Indo-Pacífico, pero Europa definitivamente ya no va a ser ni muchísimo menos una prioridad. Y luego está el tema de la cultura de la cancelación, esas políticas woke que ha estimulado, ¿no?, y apoyado la administración Biden y que él va, en fin, a acabar con ellas, ¿eh? Eso también luego tendrá una influencia en el resto del mundo y especialmente en Europa, donde aquí, bueno, pues estamos en ello. ¿Qué duda cabe? O sea, en Estados Unidos como en Europa, a partir de los años 60, sobre todo años 70, empezamos a ver los efectos de la crisis de la modernidad, el surgimiento de las nuevas corrientes relativistas, que tenían mucho que ver con lo que había pasado a principios de siglo XX. Eso en Estados Unidos ha ido evolucionando hacia el movimiento woke. En Europa era parecido, pero no era exactamente lo mismo. Cuajó mucho en las universidades y en determinados sectores y finalmente se hizo con el control del Partido Demócrata. El Partido Demócrata no era woke, como he dicho, no todo el Partido Demócrata es woke, pero es verdad que los woke captaron a muchos representantes y senadores y a partir de ahí la administración Biden se vio presa de ese movimiento. Eso finalmente ha sido un regalo para los republicanos. ¿Por qué? Porque los norteamericanos se han hartado de los excesos
de la irresponsabilidad, de la frivolidad con la que ese movimiento ha planteado muchos temas que son temas muy, muy serios. Y finalmente eso ha favorecido a Donald Trump, que ha sabido utilizarlo. Desde luego, Trump va a ir a desmontar todo ese movimiento. Ahora, su margen de maniobra también es limitado, es decir, las universidades, la mayor parte de ellas son privadas. La gente piensa lo que quiera pensar, pero en cualquier caso yo creo que el Partido Demócrata se ha dado cuenta del alto coste que ha tenido para ellos esta aventura cultural. En Europa lo que tenemos ahora es un modelo, y desde luego todos aquellos que desde una posición u otra se sienten, sienten rechazo a ese tipo de postulados, pues hoy se sienten más seguros de sí mismos y por lo tanto vamos a ver una crítica creciente y decidida a ese tipo de postulados que, insisto, vienen todos ellos del desastre de la denominada crisis de la modernidad y del auge de las escuelas relativistas. Pues Florentino Portero, investigador senior de la Fundación Civismo. Gracias, Florentino, hasta siempre, un abrazo. Un placer, un abrazo muy fuerte. Gracias, Florentino. Sobre esto último que hablábamos con Florentino, porque es un tema que realmente tiene mucho interés y que en Estados Unidos, lógicamente, en esta nueva etapa de Trump se le va a dar una importancia extraordinaria, ¿no? La cultura de la cancelación, que él va a acabar con ella, en fin, y el llamado wokismo, ¿no? Sí, yo creo que es una de las razones del éxito de Trump y una de las razones que explica también, como decía Florentino Portero, el fracaso del Partido Demócrata. Estas políticas de identidad se han convertido en el eje de las campañas de los partidos políticos de izquierdas, que han soslayado la cuestión obrera, la cuestión proletaria, por llamarla de alguna manera. Muchos europeos, muchos estadounidenses se sienten abandonados por los partidos de izquierdas, que han dejado de defender su causa para defender estas políticas de identidad, para defender la causa de las minorías. Esto explica el auge de determinados partidos políticos en Europa, lo explica en parte, y del Partido Republicano en Estados Unidos, que ha combatido estas políticas woke muy abiertamente, muy abiertamente. ¿Es la única razón del éxito de Trump? Diría que no, pero es una de las razones. Junto con el hecho de que ponga el acento especial en los problemas internos, ¿no? Y en intentar ayudar a la gente de dentro, sin preocuparse tanto de lo que está pasando fuera de sus fronteras, poniendo el acento en el tema de la inmigración o en el tema, por ejemplo, de las políticas energéticas que desde el Partido Demócrata pues se han explotado al máximo todo lo verde, cuando él considera que todavía hay un margen extraordinario para seguir con los combustibles fósiles y que Estados Unidos no tenga una dependencia de aquello que no le va a reportar unos beneficios como lo verde, ¿no? En ese sentido, teniendo combustibles fósiles, teniendo petróleo, teniendo gas, etcétera, etcétera. Es que Julio lo ha dicho muy bien, el wokismo ha devorado el alma del Partido Demócrata y los ha dejado sin electores, es decir, partido de izquierda, una izquierda que se ha metido en una agenda que está fuera de la realidad. Y es un poco la deriva que ocurre en muchos partidos de la izquierda en Europa ahora mismo, y evidentemente eso ha tenido como una consecuencia un declive del país. El país de Estados Unidos está muchísimo peor industrialmente, en cuanto a nivel de vida, con problemas graves de droga, con un problema también con la inmigración. Otra cosa que es lo que ha dicho Trump sea viable. Sabemos que eso no es viable, es decir, pero sí es una declaración de principios de controlar un problema, pero todos sabemos que luego entra la letra pequeña y sobre todo tampoco Estados Unidos puede vivir sin los emigrantes. Pues una parte, Estados Unidos siempre ha sido un país de migración, ese ha sido uno de los grandes éxitos de Estados Unidos, pero sí se ha apuntado en esa dirección, que tiene un problema, el tema de la violencia de los cárteles de la droga, que les ha dicho que los va a tratar como grupos terroristas, los va a aplicar, y luego el declive industrial, es decir, es que Estados Unidos tiene riqueza, una riqueza que ha renunciado a explotar por esta agenda wokista, como tiene petróleo, tiene gas, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se produce todo esto. Y luego, la política arancelaria, vamos a ver, porque esto es un toma y daca. Es decir, claro, tú no puedes, que la política arancelaria en principio tiene un beneficio interno, pero luego tiene unas consecuencias de un efecto rebote que luego te perjudica y con los que tienes que contender. Y luego en el ámbito de la agenda geopolítica, lo ha dicho muy bien Florentino, Europa está fuera. Europa está fuera, en Rusia le preocupa poco al propio
al propio Trump y se va a centrar en China. Por eso, cuando ha hecho alusión hoy al canal de Panamá, que dice que lo pagamos, dice, es que lo pagamos los americanos, nos quedamos sin el y lo están aprovechando, está aprovechando China, que no solamente aprovecha el canal de Panamá, es que China se está posicionando en casi todos los grandes puertos de medio mundo. Es decir, el expansionismo chino va por esa vía y esa es la gran preocupación que tiene él. Y luego ha dicho una cosa también importante desde el punto de vista de la libertad. Ha dicho, a partir de ahora, los norteamericanos, los americanos se podrán comprar el coche que quieran. Que es una declaración importante. Ha dicho, y ten en cuenta que detrás tenía uno de los grandes adalides, es uno de los promotores de los coches eléctricos, pero bueno, es que tiene también sus limitaciones, sus complicaciones, como hemos visto en los incendios ahora mismo en el caso que ha vivido Estados Unidos, ¿no? Es decir, el coche eléctrico tiene sus limitaciones y sobre todo la imposición de una agenda ha sido a costa de laminar una de las grandes industrias de Estados Unidos, como ha ocurrido por lo demás en Alemania. Alemania, que ha vivido siempre del motor de combustión, del motor diésel, pues su propia estrategia, primero imponiéndose unos parámetros que no podía cumplir, los falsificó, las marcas cayeron en desprestigio y como consecuencia han destrozado su propia industria, Alemania. En Estados Unidos ha pasado en cierta medida eso. Entonces, ese es el discurso que va a hacer. Y luego otra cosa, pues lógicamente, él es un hombre de negocios que siempre sus negociaciones siempre pretende arrinconar al otro al extremo y luego ya graduará las cosas. Pero sí viene con un efecto de desquite de hacer en estos 4 años lo que no ha podido hacer en su momento. Y mientras tanto en Europa nos seguiremos pegando tiros en los pies. Bueno, de momento España vuelve a equivocarse. Los dos partidos, Antonio. Hay que recordar que el Partido Popular apoyó a Kamala Harris en un error de libro del Partido Popular, comprometiéndose precisamente a la candidata demócrata, sabiendo la agenda que tenía y las consecuencias que hizo esta, con lo cual el PP se ha quedado fuera de juego. Y luego Sánchez, que está improvisando. Tiene un discurso un poco antiamericano, etcétera, etcétera, y ojo, incluso con las mismas tecnológicas. Hay que recordar, porque algunos ya no se olvidan, que Sánchez hizo varios viajes a Estados Unidos para reunirse con las tecnológicas a las que ahora le llama la tecnocasta, ¿no? La tecnocasta. Es decir, él estuvo mendigando el apoyo de la tecnocasta. Ahora han estado ahí los tecnocasta. Han estado ya arropando la Trump. De todos modos, pero como se suele decir, de Apple, presidente de Tesla, Elon Musk, el presidente de Google, Alphabet, el presidente de Google, todo, absolutamente todo. Todos han dado un volantazo, todos ellos apoyaron. Todos ellos han sido adalides del Partido Demócrata y de la agenda woke, todos ellos, y ahora han dado un vuelco de campana justo a la dirección. De todos modos, ahí yo veo brevísimamente un posible riesgo, que es que la complicidad de los dirigentes, de los mandatarios de las grandes tecnológicas, se convierta en subordinación. Que al final el gobierno, un gobierno democrático devenga en un gobierno oligárquico y lo de americanos primero se convierta en tecnológicas primero. Eso yo lo veo con cierta inquietud. Pero va a ser un gobierno oligárquico con un solo oligarca que va a ser... ¿Tú crees?